Bueno, Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos, a los que no he saludado, que se acaban de conectar, bienvenidos a esta clase. Continuamos con nuestro estudio. Dios mediante. Y hoy empezamos un nuevo tema, con la ayuda de Dios que logremos terminar hoy, porque este módulo 1 es bastante largo, hay mucho que aprender. Y no olviden preguntar, estar atentos. Hoy vamos a ver convencimiento de juicio. Convencimiento de juicio. Génesis 2:17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este fue el mandato, ¿no? De que el día que el hombre comiera de ese árbol iba a morir. Y no sabemos de qué árbol. Siempre han dicho que manzana, pero la Biblia no dice, no menciona qué árbol, pero sí era un árbol que daba un fruto muy agradable, muy hermoso, agradable a la vista, llamativo, ¿sí? Y eso me llama mucho la atención, porque ese fruto era llamativo, ¿no? Era muy agradable, porque eso fue lo que Eva dijo, ¿cierto? Que era agradable, codiciable para alcanzar sabiduría. La palabra muerte quiere decir separación. Esto ya lo vemos, es como repaso porque en otras clases ya lo hemos visto. La palabra muerte quiere decir separación. Y si la palabra muerte quiere decir separación, entonces la palabra vida, ¿qué será? Comunicación, unión. Unión. Es lo contrario a muerte, unión. Por eso es que el hombre antes de pecar estaba unido a Dios en un solo propósito, había comunión. La palabra comunión está unida por dos, ¿no? Común, unión. Estaban unidos en algo en común. Dice la Biblia, andarán dos juntos y no estarán de acuerdo. O sea, si no hay comunión, no pueden andar dos juntos. Igual el hombre, Dios quería que el hombre andara siempre con él. Pero al hombre haber pecado, haberse separado, pues ya no hay esa común unión o comunión, ¿sí? Porque está separado de Dios por el pecado. Y vamos a ver que, pues ya sabemos que hay tres muertes, ¿no? Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna o de condenación. Entonces, ¿el pecado hizo qué? Una división entre el hombre y Dios. Una barrera que se llama el pecado. Entonces, primero entra la muerte espiritual. La muerte espiritual, ¿qué es? Es estar separado de Dios espiritualmente. Perdió la comunión. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿qué perdió el hombre cuando pecó? Hay varias cosas que perdió. Perdió la comunión, perdió el libre albedrío, perdió la naturaleza divina. Y entra esa separación, esa muerte espiritual, una barrera entre Dios y el hombre que se llama pecado. Muerte física es la separación del alma y el espíritu del cuerpo, porque el hombre había sido creado para vivir eternamente. A ver, yo quiero preguntarles, a ver, el que primero prenda su micrófono, ¿la muerte física para usted qué es? ¿Un castigo o un favor, un beneficio? ¿Qué será, qué es para usted la muerte física? Un castigo, pastor. La muerte física es un castigo. Norma dice que un castigo. A ver, ¿quién más? A ver, los oigo. Es algo natural. Perdón. Alba, eso es algo natural. Es algo natural porque... Perdón, antes de Señor. pecar no existía la muerte física.
porque el hombre vivió mucho tiempo sin morir. Y Sí, pero vino como actualmente consecuencia sí. del pecado. Entonces, la muerte física, ¿qué es? ¿Un castigo? ¿Un favor? ¿Un beneficio? Un favor, pastor. Yo creo que la muerte física debe ser Un Depende. favor, un somos salvos. castigo, pastor. Un castigo. Bueno, ya Sí, van señor. 2 y 2. Unos dicen un castigo. Depende. Pastor, Sí, oigo. aló. Adelante, sí, le estamos oyendo, hermana Dora. Pues lógicamente que sería o es un castigo, porque fue una de las cosas que perdió Adán, porque Dios a Adán lo creó para que nunca muriera. Entonces sí fue un castigo. Bueno, Pero si ya eres nacido de nuevo, puede ser un regalo. No, pero es que eso ya es de todas maneras la solución que Dios dio, ¿no? Para que por medio de Jesús. bueno, sí, por eso es importante pues que disertemos sobre estas cosas. Cuando el hombre pecó, quedó separado en alma, cuerpo y espíritu de Dios. ¿Sí? Sí, Entonces entra la primera muerte, que es esa, la espiritual, separado. Vivo físicamente, pero separado espiritualmente. Luego viene la muerte física. La muerte física es el favor más grande que Dios nos ha hecho. Es un regalo, es una oportunidad, es un favor que nos hizo. ¿Sí? Que nos puso límite a los días. Imagínense que el hombre separado de Dios espiritualmente para vivir 1000, 2000 años con enfermedades, con un cáncer. Si una persona con un cáncer 3 años ya está fatigado, ya no quiere vivir más sufriendo, ahora una persona con un cáncer 1000 años, 2000 años, 500 años sin poder parar de sufrir. ¿Sí? Entonces, la muerte física realmente es un favor que Dios nos hizo. Por eso es que estaba el árbol de la vida y Dios puso un ángel alrededor del árbol de la vida cuidándolo. Dijo, no sea que el hombre estire la mano y coma el árbol de la vida y viva perdido por la eternidad. No tenga esperanza de salvación. Entonces, por eso es que viene la muerte física, para que haya una esperanza de salvación, una esperanza de parar de sufrir en este mundo. Porque en este mundo, así sea hijo de Dios, vienen enfermedades, vienen accidentes, viene hambre, viene escasez, viene sufrimiento. Entonces, si el hombre viviera acá, aunque sea hijo de Dios y esperando pues la venida del Señor Jesús, ¿sí? Pero ya llevamos desde que el Señor Jesús vino 2021 años, ¿no? Y si esas personas que creyeron en Jesús y que le están esperando para venir y ser transformados y ser levantados con el Señor Jesús, no hubieran muerto, imagínense, llevarían 2000 años sufriendo enfermedades, escaseces, guerras, hambres, pestes, pandemias, una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, la muerte física no debemos verla como un castigo, sino como un favor que Dios nos hace para pasar a la presencia de Dios y que el hombre tenga oportunidad de descansar. Lógico que si es salvo, ¿no? Porque si muere físicamente sin salvación, pues va a empezar el castigo y el tormento. La muerte eterna. Entonces, la muerte eterna sí es la separación a futuro, en el futuro, en alma, cuerpo y espíritu por la eternidad. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. Bueno, entonces seguimos. Muerte espiritual. Es estar separado de Dios aunque esté vivo físicamente. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Se refería a la muerte espiritual. La persona puede estar muerta espiritualmente, es decir, separado de Dios,
pero mientras esté vivo físicamente, tiene oportunidad de creer. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, esa muerte se refiere a la muerte espiritual, vivirá. Pero una vez que está muerto físicamente, ya no hay esperanza de salvación. Muerte espiritual. Seguimos. Génesis 3:10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces dice que nadie busca a Dios, porque está separado de Dios. Romanos 3:11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, todos se descarriaron. Romanos 3:12. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay uno solo, hablando de los hombres engendrados por hombres, ¿no? A excepción del Señor Jesús, que no nació en esta tierra, pero no engendrado por un hombre. El hombre, somos esclavos del pecado y hemos dejado a Dios. Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vemos la condición del hombre muerto espiritualmente, todo lo que el hombre hace. Dice que hay un vacío en el alma. Esa es la principal característica de un hombre o una persona que está muerta espiritualmente. Siempre va a haber un vacío en el alma. Porque ruina hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. El pecado ha hecho división entre Dios y el hombre. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, ya no hay comunión con Dios. Y Él os dio vida junto a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso dice en Efesios 2:1. Él, o sea, Jesús, nos dio vida cuando estábamos acá separados de Dios, porque estábamos muertos espiritualmente. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, segundo, muerte física. ¿Qué es la muerte física? La muerte física es cuando se separa el alma y el espíritu del cuerpo y van a un lugar determinado, el Hades o la presencia de Cristo. ¿Sí? Es los dos lugares donde va el alma y el espíritu de una persona cuando muere físicamente. No hay otro sitio intermedio. Dice, la Biblia dice que la muerte acontece a todos. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Una sola vez se va a morir.
y después viene el juicio. La muerte es consecuencia del pecado. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, por el pecado entra la muerte. Si el hombre no hubiera pecado, no hubiera entrado la muerte. Pero a partir de que el hombre pecó, entró la muerte y pasó a todos los hombres. Muerte eterna. Esta muerte es estar separado de Dios por siempre, en alma, cuerpo y espíritu, en un lugar de tormento. Y ese lugar de tormento inicialmente se conoce como el Hades y posteriormente el infierno o lago de fuego. Hay varios nombres en la Biblia. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, o sea, para estar separados en la condenación. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, ha pasado de la muerte espiritual, de la muerte eterna a vida eterna. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. Aprovechen. No hay preguntas. Bueno, seguimos entonces. Cuando una persona no conoció a Jesús y no nació de nuevo, esto es lo que le sucederá. ¿Qué será lo que le sucede a una persona que no conoció a Jesús y no nació de nuevo? Que se condena. Inicialmente está muerto espiritualmente, ¿cierto? Amén. Porque está separado de Dios por una barrera que se llama el pecado. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. ¿Sí? Un cementerio bien lujoso. Al mendigo no se sabe si lo sepultaron, no dice que lo hayan sepultado, tal vez lo dejaron por ahí en una fosa común. O en muchos casos, ¿no? Hasta los perros o las fieras se los comían. Pero dice que murió, pero el alma y el espíritu fue llevado al seno de Abraham. Pero murió el rico y fue sepultado. Inicialmente va al Hades. En Lucas 16:23 dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, este Hades es un lugar de tormento, de llamas, ¿no? Cuando él abrió los ojos, se dio cuenta que estaba en el Hades, en un lugar de tormento. En el Hades tiene todos los sentidos. Ve y seguía alzando sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. La vez pasada, alguien me preguntaba que qué era el alma y que cómo era el alma. Nosotros vemos a través de este estudio, de este pasaje, vemos que el alma de una persona es igual, idéntica al cuerpo de la persona, al cuerpo que tiene. Es decir, que si es gordito, pues el alma es así gordita, el mismo cuerpo. Si es bajito, si es alto, pues es alto. Es como el otro yo dentro de mí, solo que así no lo vemos. Pero cuando la persona muere
esa alma toma un cuerpo físico, porque se deja ver, se puede ver, y tiene todos los sentidos. Entonces vemos que ahí ve. ¿Por qué digo que tiene el mismo cuerpo? Porque ya se conocieron los dos estando muertos físicamente. Cuando el rico abre los ojos en el tormento, dice que ve en el seno de Abraham a Lázaro. Es decir, lo reconoció, pues por el cuerpo que tenía. Ya lo había visto. Vio a Abraham. Entonces el alma recobra el mismo cuerpo físico que tenía en la tierra. Oye, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni allá pasar acá. Entonces, este es importante entenderlo, tal vez algunos ya lo han estudiado, lo ven, pero otros no. Cuando la persona que estaba crucificada junto a Jesús, ¿sí? Que Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces de ahí han salido muchas enseñanzas, ¿no? Y dicen que no, que él fue de frente pues al reino de los cielos, a estar con Jesús en el paraíso. Pero vemos en la Biblia que había un lugar que se llama el lugar de los muertos. No es el cementerio, sino es el lugar de los muertos. Estaba dividido en dos y había un abismo en medio de los dos, pero se podían ver de un lado a otro. En un lugar estaba el sitio de tormento de llamas y en el otro lado estaba el seno de Abraham. Pero no eran completamente libres ahí, salvos. Solamente que eran las personas que habían creído en el Mesías, en ese Jesús, el Cristo, el ungido que vendría, y habían creído a través de la palabra, los sacrificios y todos los ritos de la ley que Dios les mandó. Ellos morían con la esperanza de que vendría un día que los iba a salvar, y estaban con Abraham. Y dice que eran consolados por Abraham. ¿En qué sentido? ¿Por qué? ¿Cómo era que eran consolados o por qué los consolaban? ¿Quién me puede decir? Pastor, mientras sucedía la muerte de Jesús para rescatarlos. Bueno, sí, pero así como más, yo sé lo que está diciendo y es por ahí, pero como más específico. Dice que eran consolados. ¿Cómo eran consolados? ¿Qué les diría o cómo los consolaba? De Cuando pronto, usted tiene, perdón, cuando usted le compraba un juguete a sus hijos, cuando estaban pequeñitos y se le perdían y los dañaba y empezaban a llorar, ¿qué era lo que usted decía consolándolos? Ya, papito, tranquilo, yo le voy a volver a comprar otro. No hay problema, pero no se angustie, vamos a arreglarlo. Eso sería consolándolo, ¿no? El sí. momento de angustia pues al hijo porque se le perdió, se le dañó un juguete. Pero en este caso dice que Abraham los consolaba. Yo creo, pastor, que era mientras que llegaba nuestro Señor Jesucristo. Para Sí, entonces Él llévalos con Él. Creería yo, ¿no? sí, sí, es lo mismo que dijo la hermana Dora, igual, lo mismo, pero quiero como más específico. ¿Qué les diría para consolarlos? De pronto le diría, espera que muy pronto viene el Redentor y nos va a llevar. Sí, aunque Algo estaban así. viendo, o sea, ahí no estaban en un descanso 100%, ¿por qué? Porque ellos no sufrían, pero veían a los demás sufriendo en el tormento, porque dice que se veían de un lado a otro. Aunque ellos no sufrían, pero veían tal vez los vecinos, los hijos, el papá, los primos, los familiares que estaban en el tormento y no podían hacer nada.
Pero Abraham les decía, mire, ya dimos el primer paso, esto era lo que creíamos, pero pronto va a venir el Mesías, el que nos va a sacar de acá, el que va a pagar el pecado por todos nosotros. Va a venir. Entonces, cuando dice que Jesús murió y fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿a dónde estuvo Jesús? ¿En el seno de Abraham o en el Hades? En el Hades. En el Hades, muy bien. Entonces, cuando Jesús llega al Hades, todos lo reconocieron allí. Y por eso es que les predicó, pero ese predicar no es que se sentó y les dijo, mire, ustedes van a conocer a Jesús y empezó a anunciarles el Evangelio. No, predicar es anunciar. Entonces, el solo hecho de verlo y reconocer a Jesús en el cual ellos no creyeron y que estaban en tormento. Pero los que estaban en el seno de Abraham, al ver que Jesús estaba en tormento pagando por ellos, pues era un momento de gozo y alegría saber que llegó el momento de salir de allí. Cuando el Padre levanta a Jesús de entre los muertos del Hades, y él levantado de ahí, él llevó a todos los que estaban en el seno de Abraham. Pagó por él, por ellos. Pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Esto uno lo puede relacionar, por ejemplo, digamos las personas que iban al seno de Abraham, por lo que todavía Jesús no había pagado. Entonces, era debido al corazón contaminado que se heredó cuando Adán pecó, porque de todas maneras ellos sí habían creído en Jesús, o sea, en Jesús prometido, sí. pero como todavía no había sucedido, entonces ese problema era por el corazón contaminado heredado por Adán, ¿sí? De ahí radica todo, pero es que los pecados, aquí es importante que toquemos un tema, pero aunque no está ahí, pero es importante sobre el perdón, ¿sí? El perdón. Sí, sobre el perdón. Y aunque ese es un capítulo que vamos a ir adelante, pero mejor que toquemos algo acá sobre el perdón. Para nosotros, ¿qué es perdonar? Muchas veces es borrón y cuenta nueva, ¿cierto? Sí. Yo la ofendo y digo, hermana Dorita, por favor, perdónenme. Ya no sigamos enemistados. Y dice, bueno, tranquilo, yo lo perdono, vamos a seguir siendo amigos, olvidemos el pasado y sigamos. Entonces, para nosotros acá, en el ámbito terrenal, para nosotros perdonar es borrón y cuenta nueva, pero para Dios no, para Dios no es borrón y cuenta nueva. Ya. Para Dios perdón es remitir, es pagar. Entonces, Claro. el pecado como tal, el pecado no se perdona en el sentido de borrón y cuenta nueva, Ya. ¿sí? En ese sentido, como nosotros lo hacemos, Dios nunca lo perdona. En el sentido de borrón y cuenta nueva, sino que el pecado se tiene que pagar, es una deuda. El alma que pecare, esa morirá, a no ser que alguien muera por él, pero una vez que hay un pecado, tiene que haber un pago. Ajá. Es decir, la hermana Dorita había pecado, ahorita no digo que está pecando, no, pero pecó en el pasado, ¿cierto? Habían dos formas, que lo pagara usted o que otro lo pagara. Lo pagó el Señor Jesús. Ya. Y los que no reciben a Jesús ni aceptan el sacrificio de Jesús, entonces ellos tienen que pagar, porque ese pecado no está pago. Por eso era que los que estaban en el seno de Abraham no podían ir a la presencia de Dios porque ese pecado no había sido pagado, sino estaba guardado. Dice que la sangre de los animales cubrían el pecado, pero no lo borraban. Tenía que venir Jesús a pagarlo. Cuando Jesús viene y va al Hades, el pecado de los que estaban en el seno de Abraham fue pagado. Fueron justificados, por eso salen de ahí y se van con él a la presencia de Dios, están en la presencia de Cristo. Ahora. Y ahora el seno de Abraham está vacío, pero el Hades sí sigue lleno y cada día le sigue llegando más personas. Ay, Dios mío. No sé si... Pastor Jesús, Sí.
Pastor, quiero hacer una pregunta. En el caso por decir algo, cuando uno ve que se comete de pronto pecado, vuelve y se cae en el mismo pecado, y en el mismo pecado, y en el mismo pecado, esa es porque esa persona no ha nacido de nuevo. No ha sido convencida de pecado. Cuando una persona es convencida de pecado, tiene que dejar el pecado. O sea, ¿cómo sabemos que alguien está convencido? Porque se aleja del pecado. Porque se aleja del pecado. Sí, va por ahí, pero otra Bueno, palabra más. A ver, mientras van pensando, le pongo un ejemplo a la hermana Marisol. Cuando usted antes de casarse y conoció a ese varón que está por ahí al lado suyo, Sí, señora. no le digo que simpático, así, pues bueno, a usted le Sí, gustó así. señora. A usted le gustó así. Sí. ¿Cómo se dio cuenta que usted estaba convencida? ¿O cuándo se dio cuenta que estaba convencida para dejar su familia e irse con él? Cuando lo conocí, o sea, como era, pastor. Pero ¿cómo se dio cuenta que usted estaba convencida? Pastor, ¿será que todavía no estoy convencida? No, pastor, pues yo creo que cuando lo conocí, cuando se dio a dar a conocer cómo era, así, tal cual. O sea, sincero. No, pero estoy hablando de usted, porque no sé, me imagino que muchos le dijeron no, pero ¿cómo se va a ir con él? ¿Cómo se va a casar con él? No, tal vez su mamá, sus hermanos, pero ¿cómo va a cometer esa locura? ¿Usted por qué sabe? Nadie me ha contado, ¿no? Eso lo reveló aquí en el espíritu. Y todo el mundo se opuso, pero usted dijo no, no, yo estoy convencida. ¿Cómo supo usted que estaba convencida? ¿Cuándo qué? Cuando tomó una decisión. Decisión. Sí, señor, A sí. eso quería llegar. O sea, uno sabe que una persona está convencida cuando toma una decisión. Mientras la persona no tome decisiones es porque no hay convencimiento. Por eso hay noviazgos de 10 años. ¿Y cuánto llevan de novios? No, 10 años. ¿Y por qué no se han casado? No es que no estamos convencidos todavía. ¿Sí? 10 además años que, y pastor, no perdón, toman decisiones. además, además que yo creo que debe haber un verdadero arrepentimiento para que puedas tener esa decisión, o sea, que al tomar esa decisión puedas alejarte del pecado, ¿no? Y no tengas que repetir y repetir y repetir, porque eso significa que no estás, por un lado, convencido y que no tomaste la decisión. Claro, o sea, van de la mano, pero primero tiene que venir el convencimiento. Sí, sí, sí. El convencimiento en cuanto a la parte espiritual, el convencimiento de que es pecador para poderse arrepentir. Entonces, si una persona no se arrepiente y sigue cayendo en el mismo pecado, en eso, es porque no se ha convencido. Es como la persona que fuma. En la cajetilla del cigarrillo ahora colocan unas figuras con cáncer, ¿no? Sí. En la boca, en la garganta, todo para que no tengan excusa. Y dicen, el tabaco es nocivo para la salud. Lo lee y lo sabe, pero no está convencido. Pero no lo cree. O Cuando sea la que, persona se convence, a veces ya es demasiado tarde. pastor, que ese arrepentirse es sentir vergüenza de del pecado que uno ha cometido. Sí, pero para que eso suceda tiene que estar convencido que ha pecado, Ujú. Y no lo vuelve a hacer. para no Ok. volverlo a hacer. O sea, el convencimiento, por eso son tres temas que estamos tratando: convencimiento de pecado, convencimiento de justicia y convencimiento de juicio. O sea, que la persona tiene que estar completamente convencido para que tome decisiones. Si no está convencido del pecado, de que es pecador y lo que hace es pecado, pues jamás va a cambiar. Lo que va a decir es, pero todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Todo el mundo tiene un amante, todos tienen, ¿por qué yo no? Y entonces siguen ahí porque no hay un convencimiento, porque se justifica. Entonces, esa es la razón, por eso estamos viendo convencimiento, los tres convencimientos. No sé si les quedó claro, ¿no? Sí, Sí, señor, señor. pastor. Gracias. Bueno.
Entonces vimos que ve, oye, gusta, siente. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. O sea que siente sed, dolor, hambre. Recuerda, en edades la memoria está intacta, así haya muerto de Alzheimer, ¿no? Que los que mueren de Alzheimer pues se les olvida todo. Pero allí en edades la memoria recobra y tiene todos los recuerdos frescos. Entonces, ¿qué recordaba la familia? Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Recuerda que Abraham era su padre, era de la descendencia de Abraham. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Pero ya Abraham no podía hacer nada. ¿Sí? En edades tiene aún sentimientos. Entonces le dijo, te ruego que pues padre que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los sentimientos estaban en él. No, son mis hermanos, yo no quiero que sufran. Tal vez el papá y la mamá ya habían muerto, porque no menciona el papá y la mamá, sino los hermanos, para que no vengan a ese lugar. Se encuentra allí porque no creyó a la palabra de Dios. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Pero esto es bien importante. ¿Dónde estaban Moisés y los profetas en este momento? De que Abraham estaba hablando con este rico. Pues ya habían muerto físicamente, estaban en el seno de Abraham. Pero él dice, a ver, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces, ¿a qué se refería? A los escritos. Nosotros hoy también tenemos a Moisés, a los profetas, a los apóstoles y a Jesús. Tenemos los escritos, dice, a ellos tienen que oír. Entonces, posteriormente, después, ¿qué va a suceder? Todo mundo, todos están sepultados, pero posteriormente, primero resucitará para ser juzgado. Apocalipsis 20:13 dice, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Es decir, que va a resucitar de ahí para ser juzgado. Segundo, comparecerá delante de Dios y los libros serán abiertos. Y vi a los muertos grandes y pequeños delante de Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, todo lo que la persona hace, el fruto del pecado, está siendo escrito en un libro, como un diario. El libro de las obras. Y ese se llama el libro de las obras. Pero no va a ser condenado, perdón, no es que se va al infierno por lo que está escrito en el libro de las obras, porque ya se condenó, sino que lo que está escrito en el libro de las obras es para juicio, para castigo, porque el hombre va al infierno o al cielo es por su naturaleza, por la condición. Tercero, será juzgado de acuerdo a lo que está escrito en el libro de la vida, de su vida, ¿no? De cada uno. Fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Cuarto, no aparecerá su nombre escrito en el libro de la vida. Ha sido borrado.
y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bien importante esto, porque en muchas iglesias se nos ha enseñado que cuando la persona viene a Jesús y acepta a Jesús, inmediatamente lo escriben en un libro. En el único libro que lo escriben es en el de el acta de la iglesia para decir usted ya pertenece aquí, debe empezar a diezmar aquí. Es en el único libro que lo escriben. ¿Sí? Porque toda persona creyente y no creyente, ateo, no ateo, desde que nace ya está escrito en el libro de la vida. Desde el momento que fue engendrado y concebido dentro de la mamá, ahí cuando hubo vida, se unieron esas dos semillas, ahí quedó escrito en el libro de la vida. Pero ¿cuándo es borrado? Cuando el hombre muere físicamente. Se borra el libro de la vida porque ya está muerto, ya no hay esperanza. Entonces lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios es que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Que estemos ahí. Entonces, si ven que después de juzgado, y van y miran y dicen, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué hace esa aclaración? Es importante que miremos esto. Si ven ahí los dibujitos que tengo, ¿cierto? ¿Sí ven la pantalla bien? Los dibujitos. Sí, señor. Bueno, por acá veo un ángel. Bueno, la Biblia no dice que va a haber un ángel ahí leyendo, es como una idea, ¿no? Que encontré ahí. Y hay un ángel ahí pasando hojas y mirando y están juzgando a este. Y entonces le está diciendo, mire, tal día usted cometió adulterio, tal día fornicación, tal día robó, tal día eso, eso y eso. Pero de pronto aparece cierto personaje aquí de pie y van y buscan el nombre, perdón, en el libro de las obras, y el libro de las obras está borrado, está limpio. ¿Qué pasaría? Nació de nuevo. ¿Nació de nuevo? Sí. Pero si nació de nuevo, ¿por qué está ahí parado para ser juzgado y echado al infierno? Oh, sí. Está colado. No, Está colado. No está colado porque ahí está para condenación. no porque va a ser, ahí en ese momento es cuando Jesús sale a decir que él pagó por los pecados de esa persona. No, porque todos los personajes que están aquí ya están condenados y ya Están están condenados. porque es al final del tiempo. Y Lo que entonces, pasa es que hay muchas personas que fueron santas en la tierra, se apartaron del pecado y cualquier pecado que cometían, acudían a la sangre de Jesús para que fuera borrado. Y era borrado, por eso es que el libro de las obras está en blanco. Pero su nombre no está escrito en el libro de la vida, por eso es que dice, y se abrió otro nombre. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, así tenga el libro de las obras blanco, fue lanzado al agua de fuego. no, pastor. No, sí. Pero ahí no entendí, pastor. ¿Por qué, pastor? Si yo tampoco. ¿Cuántos no entendieron? Porque puede ser santo, pero no salvo. Ah, sí, muy bien. ¿Quién dijo eso? Marta. Alba Pinzón. No nació de nuevo. Alba No Pinzón. nació de nuevo, pero fue santo. Es que muchas personas son santas y santo quiere decir apartado del pecado. El hecho de que una persona sea santa no quiere decir que sea hijo de Dios. No, porque si no conoce a Jesús. Sí, señor. ¿Y en la Biblia de qué personajes hemos hablado que eran santos? Varios. Varios, a ver cuáles recuerdan. El centurión. El centurión dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre y ayunaba. O sea que era un hombre Sí, santo. santo. El etíope también. El etíope eran personas santas que si hubieran muerto aparecerían allá para ser echados al infierno con el libro de las obras blanco borrado. Pero bueno, no. Por eso es que se tienen en cuenta los dos libros, el libro de las obras y el libro de la vida. ¿Sí?
porque dice, bueno, su libro de las obras no tiene nada, pero en el libro de la vida no está escrito, entonces fuera de aquí, al infierno. Tal vez va a tener menos castigo porque fue borrado, pero el solo hecho de estar en la llama, en el tormento, de saber lo que Jesús pagó por él y no es, pues es un tormento eterno, ¿no? Pastor, pero Pastor, entonces pero, ahí, pastor, pero yo lo que no entiendo es el etíope, si él se bautizó porque Felipe lo bautizó en la quebrada donde iba pasando, entonces, porque el etíope no, no clasificaba, pastor. no, Precisamente porque porque no había conocido a Jesús, por eso es que Dios lo vio. Entonces, por ejemplo, cuando una persona está buscando salvación y realmente quiere salvación, Dios le envía a alguien para que le hable, para que no se pierda, porque lleva una vida apartada del pecado y está buscando salvación. pastor, perdón, pero entonces el etíope y el centurión, pues sí fueron salvos, solo que los Claro, estábamos sí, viendo porque como, conocieron a Jesús, a partir de Ujú. ahí que conocieron a Jesús. porque En los el caso del estábamos era etíope, puesto como ejemplo. en el caso del etíope, conoció a Jesús porque él dice, bueno, aquí el profeta de quién está hablando, de él o de otra persona. Entonces es cuando le aclaran que es de Jesús. Sí, y entonces el apóstol dice que empezó a hablarle desde ese capítulo y empezó a contarle toda la historia y lo evangelizó y conoció a Jesús. Dijo, ah, bueno, listo, aquí hay agua, aquí pide, y fue bautizado, ¿sí? Nació de nuevo. Y estos personajes que hemos estudiado, por eso es importante, es que la persona no se justifique y no crea que solamente por las buenas obras va a ir al reino de los cielos. Hay muchas personas que uno les habla del Señor y dice, no, pero mire, yo soy excelente esposo, excelente hijo, excelente ciudadano, no digo groserías, no robo, no hago nada indebido, soy recto, o sea, es santo. Pero si muere así, va a ir a condenación. ¿Por qué? Porque una persona va a condenación es por lo que es, no por lo que hace, sino por lo que es. Si va al cielo, es por su naturaleza divina, va al cielo y lo que hace allí va a ser para premiación. Si va a condenación, va es por su naturaleza de pecado a condenación y el fruto, todas las obras que ha hecho, le van a ser para castigo. Por eso vemos que cada uno fue juzgado de acuerdo a las cosas que estaban escritas en el libro de las obras. Perdón, una pregunta, pastor. Sí, Por ejemplo, uno le habla a muchas personas, pero, y pongamos, creen en Jesús, pero por ejemplo, si la persona no se bautizó, ¿hay peligro de que no sea salva? bueno, ahí hay otra cuestión que es de entenderla. Mm, el hombre, el ladrón que crucificaron con Jesús, ¿se bautizó o no se bautizó? No, yo creo ¿Y que no. por qué no lo bajaron? Espere que me bauticen y vuelven y me cuelgan, ¿cierto? Pastor, Ay, pero yo creo que el ladrón que murió ahí con Jesús, él, Sí, él tuvo arrepentimiento, porque de cierto él llegó y le dijo al otro bandido, le dijo, bueno, ¿y usted por qué es tan vulgar y está diciendo, bueno, algo así parecido? sí. Estoy parafraseando eso. ¿Usted por qué está diciéndole eso a él? Él no tiene nada que ver y nosotros sí tenemos algo. O sea, Entonces él se reconoció el arrepintió y le pecado. dijo a Jesús que se acordara de él, que se acordara de él y él tuvo un arrepentimiento genuino Y ahí lo y otra reconoció. cosa, llegó y vio que Jesús no tenía nada que ver ni nada de esas cosas, sino que lo estaban sacrificando así por así. Así es, o sea, él conocía a Jesús, lo reconoció, se Lo arrepintió, reconoció. reconoció que él era pecador y necesitaba. En Pero ese momento sí, entonces yo bautizado. creo que fue un arrepentimiento genuino y por eso Jesús le dijo, de cierto os digo que estarás conmigo en el paraíso. Esta Así noche es, estarás conmigo en el paraíso. así Entonces es. Dios vio el arrepentimiento genuino de esa persona, del bandido ese, y entonces llegó, como decía un pastor que tuve, a mí me gusta hablar del bandido bueno, no del bandido malo, decía él. Entonces el bandido bueno pues se arrepintió y se fue con Dios, pues se fue con el Señor Jesús.
Sí, pero bueno, lo que estamos hablando es del bautismo, porque el Señor Jesús dijo que arrepentidos y bauticen, ¿no es cierto? El que creyere y fuere bautizado será salvo. será salvo. Entonces se tienen que dar las dos cosas. Pero en el caso de este señor en la cruz, eh, no tuvo tiempo de bautizarse. ¿Pero por qué no se bautizó? Porque ya no podía, estaba crucificado. Por la Eh, circunstancia. Sí es importante que miremos el por qué no se bautiza la gente. Yo tengo unas discípulas en Perú que ya terminamos clase hace 2 domingos, vamos en el segundo nivel y ellos entendieron y entonces me dijeron, pastor, yo estoy muy preocupada porque ¿cómo hago para bautizarme? Yo necesito bautizarme, urgente, porque se necesita que el que creyera y fuera bautizado será salvo. Es una condición. Pero en el caso que el Señor Jesús viniera, pues ellos se van porque es que no se han bautizado, es porque no hay donde quien los bautice y además estábamos en pandemia y no se reunían, ¿sí? Pero estaba el querer hacerlo. La cuestión es cuando una persona permanece 10 años en una iglesia recibiendo y cuando se va a bautizar, no, después no, no, es porque no hay convencimiento y no ha creído, que necesita sepultar el viejo hombre. Entonces, todas esas cosas influyen en el que sea bautizado o no sea bautizado. Si una persona está enferma, imposibilitada y conoce a Jesús en su lecho de enfermedad y ahí muere, pues no se pudo bautizar. Aunque haya creído y tiene el deseo de bautizarse y lo entiende. Pero Dios mira eso, ¿no? La condición del hombre, el por qué no se quiere bautizar. Pastor, quiero hacerle una pregunta. Sí, Pastor, muchas veces hay misioneros, hay personas de iglesias y todas las cosas que visitan muchos hospitales. sí, Entonces van a esos lechos de los enfermos, como decir, de los enfermos terminales, y entonces le dicen, bueno, que hagan la oración de fe, todas esas cosas, y esa persona, pues de pronto, uno no sabe porque como uno cómo va a conocer los pensamientos y lo que de esa persona ni nada de esas cosas, pero ellos dicen, ellos reciben y hacen la oración de fe y todas las cosas. ¿Qué pasa con ese personaje? eso sí me queda muy difícil decirle, ¿no? Pero solo, como usted mismo tiene la respuesta, y si solo Dios conoce los corazones porque realmente uno no. Pero hay muchas personas que en un momento de enfermedad va a lo que le digan, si le dicen que el brujo, va al brujo, va al chamán, va a la hierbatera, va al adivino, va al cura, va al pastor, a donde le dicen que están sanando y que lo van a sanar, allá van, pero no hay convencimiento si no están buscando es un beneficio. Pero sí hay muchas Pastor, personas pero cuando, perdón, pastor, pero cuando uno ve, porque uno también conoce las personas, pero cuando uno llega y siente y ve que esa persona sí está arrepentida genuinamente, que uno ve la expresión de esas personas, ¿cierto, pastor? Que uno sí, llega y claro, uno no es psicólogo ni nada de esas cosas, pero uno, cuando le están mintiendo, uno se da cuenta. Y cuando una persona es sincera, uno ve en los ojos la sinceridad de esa persona. Entonces, ahí es la mayoría de esas personas que ya están en esos momentos últimos, hay muchas personas, yo diría que el 90% de las personas yo creo que tienen un arrepentimiento genuino y hacen esa oración de fe genuinamente. Entonces, ¿qué pasa? es posible, por eso digo que esos pedacitos ahí, pues Dios es el único que sabe, que realmente conoce el corazón, pero nosotros que tenemos tiempo, lo podemos hacer como lo dice la Escritura, porque ¿cuánto se demora una persona para conocer a Jesús? Depende del que le está hablando y de qué le está hablando, porque muchas de las personas que va a evangelizar le cuentan, pero no le explican bien para que haya un convencimiento. Entonces se le presenta a un Dios bueno y misericordioso que no quiere que se condene. Y repite esta oración, pero ni siquiera sabe quién lo salvó y de qué lo van a salvar. Pero si una persona en un lecho de enfermedad por lo menos recibe una hora, que en una hora ya ha oído de Jesús, pero necesitas conocerlo, que haya ese convencimiento de que Jesús es un hombre,
que dejó de ser Dios, nació para tomar nuestro lugar en la condenación, que cargó el pecado, que fue al Hades por nosotros, para que yo no vaya allá. Pues la persona tiene que oír de Jesús y saber que Jesús es el Salvador, para que tenga oportunidad de salvarse y pedir salvación. Entonces, es un tema bastante complicado, ¿no? Pero yo creo a lo que dice la Biblia, ¿no? Por eso es necesario que hagamos discípulos. A veces uno dura 6 meses hablándoles de Jesús y no entienden las personas todavía, ¿sí? Y no se convencen viendo la escritura. Ahora en 5 minutos, ¿qué es lo que le dan en el hospital para hablar? Mm. Es bien complicado. Lo que sí sería bueno ir a los hospitales es a orar por los enfermos, orar pidiendo misericordia, que Dios les dé vida, les prolongue la vida para que ellos puedan conocer el Evangelio y tengan oportunidad de ser salvos. Y si hay oportunidad de hablarle, pues hablarle de Jesús el tiempo necesario para que entiendan. Por ejemplo, en el caso del eunuco, él conocía a Dios ya por los escritos y creía a Dios y por eso hacía todos los ritos, los sacrificios. Pero lo único que le faltaba era conocer a Jesús. ¿Cuánto tiempo duraría? No sé, si tal vez un día, mediodía, no dice la Biblia cuánto tiempo, pero se subió al carro y se fue. ¿Y por qué pienso que duró mucho tiempo? Porque ese recorrido, dicen algunos, que se hacía en 1 mes y medio. El recorrido que estaba haciendo el etíope en sus caballos, en sus carruajes. Y yo creo que se había adelantado tanto que por eso Dios tuvo que levantarlo y llevarlo, trasponerlo, ¿no? Porque ya le quedaba muy lejos de volverse a pie. Pero cuando llegó, sí llegó a pie, bajó por un sendero, un camino y llegó. Y se llegó justo en el momento en que el carro pasaba, se subió y cuánto caminaría no se sabe, pero ya habían avanzado mucho. Entonces sí se necesita de un buen tiempo, un espacio para hablar de Jesús, para discipularlos. Entonces seguimos. Y el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Quinto, será echado en el lago de fuego y azufre. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, no hay descanso. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoraron a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Qué me decía, hermana Dora? No, yo no he hecho nada, No, pastor. Pastor Jesús Marisol. Marisol. Pastor Jesús, hablando de lo del lago del fuego y azufre, esta semana he tenido la oportunidad tuve la oportunidad de estar hablando con alguien y pues me llamaba la atención de que sí que utilizan esa palabra de hacer guerra espiritual y que echan todo el lago de fuego y azufre. Entonces uno les lleva a explicarle las cosas que conforme a lo que dice el libro Apocalipsis, la cita que nos habla en el libro Apocalipsis, pero las personas son tan, digamos, suena feo, pero son tan cerradas, igual estando, pues, no sé, en las iglesias cristianas y esto, pero no quieren darse en cuenta de que eso de guerra espiritual y de lanzar al lago de fuego de azufre, eso no lo hacemos, no lo hace el ser humano, sino es el Señor. Así es, sí señor, así como lo dice usted, el único que va a echar las personas y las cosas a los espíritus al lago de fuego es el Señor, es Dios. Pastor, y no para no entrar en esa, ¿cómo se dice? En esa discusión, sí, con aquellas personas
Entonces, ¿qué debe hacer uno? ¿Ser prudente y callar? Y dejar No, que ellos sigan en su, porque uno les explica, pero o sea, no entienden. bueno, hay un pasaje de la Biblia, no me acuerdo ahorita dónde está, pero si lo podíamos buscar, que dice que hay que disertar, defender. Hay otra palabra que dice, bueno, no dice pelear, pero es muy parecida, sobre la fe. Pero ¿con quiénes? Con los que dicen saber y no lo ven. Pero a una persona que realmente no conoce, pues hay que enseñarle con paciencia, pero una persona que ya conoce y está ahí, pues uno tiene que hacerle ver por la palabra y decirle, mire, no tiene excusa, vea lo que dice acá, ¿quién los va a echar? Eh, y hay un versículo, ¿no? Que, que dice que Jehová te reprenda, le dice al diablo que ni siquiera él se atreve pues a condenar a los ángeles caídos, sino que solo le corresponde a Dios. ¿Sí? Entonces eso no nos corresponde a nosotros. Sí, Apocalipsis pastor. 10. Y el Pastor, diablo, ¿ah? pastor, perdón. O sea que esas personas, pues uno escucha en muchas iglesias a personas que ya llevan mucho tiempo en el evangelio y comienzan, reprendemos, echamos los demonios, echamos a esta gente y zapatean y la echamos al lago de fuego de azufre que hablan, que no sé qué sé cuándo. Entonces, ¿eso está mal, pastor? Pues está mal, sí, en el sentido de que es un trabajo que le corresponde solo a Dios. Y lo otro que está mal es que está perdiendo el tiempo, porque mientras está gastando tiempo haciendo todo eso, podía interceder por salvación para de las personas. Pastor, cuando uno también escucha que venga, pisoteamos a Satanás, vamos a pisotear a Satanás y a ponerle la pata en el yugular a Satanás, ¿eso también está mal? Pues sí, porque la Biblia no dice en ninguna parte eso. Ay. Habla es del Señor Jesús, que fue el que lo venció. Aquí dice en Zacarías 3:2, pastor, dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿Sí? Entonces es el único que puede reprenderlo y echarlo, o sea, al lado, ¿no? Pero nosotros sí, lo podemos echar fuera de las personas, de las casas. Y en algunos casos ha habido testimonios de que aún los animales han estado poseídos y un respaldo bíblico es en el caso de los cerdos, ¿no? Que los demonios salieron y se metieron a los cerdos. Entonces, hay algunos animales que algunas veces son poseídos y uno también tiene la autoridad para echarlo fuera de esos animales, ¿no? De las casas. En muchas casas hay espíritus morando. Y el Señor Jesús nos dio esa autoridad y la autorización para echarlos en el nombre de usar el nombre de Él para echarlos fuera. Cuando una Gracias. persona, ¿alguien iba a preguntar? No, señor, gracias. Bueno, cuando una persona conoce a Jesús, ha nacido de nuevo y permanece en el Señor hasta el momento de su muerte, obtiene los siguientes beneficios. Hay que ser claro, ¿no? Cuando una persona conoce a Jesús, primero lo conoce, luego ha nacido de nuevo y permanece en el Señor, porque hay personas que lo conocen, nacen de nuevo, pero no permanecen. Pero es para el que persevera hasta el fin, obtiene los siguientes beneficios. Es sepultado su cuerpo, pero su alma estará con Cristo. No me pregunten en qué lugar, porque yo tampoco sé si estarán en las nubes, en una galaxia, en una estrella, en el cielo, pero dice que están en la presencia de Cristo en un lugar. ¿Sí? En la Biblia no dice específicamente ese lugar donde queda. Filipenses 1:23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero.
en Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Se reunirán con Jesús en el aire. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Bueno, se me fue muy rápido. Entonces, los muertos van a resucitar primero y luego los que estemos vivos seremos, ¿qué? Arrebatados juntamente y llegaremos al tiempo. Dice que ninguno llegará primero, ¿no? Sino todos al tiempo, a recibir a Jesús en las nubes. Estará en las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:7. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Este es bien importante, ¿no? Que nosotros le prestemos atención. Hermana Marisol, le voy a preguntar, Sí, señor, dígame. cuando usted se casó, ¿qué hizo en la boda, en la ceremonia? ¿Hizo fiesta, hizo reunión, almuerzo? Una reunión, pastor, Sí. con mi familia. Se puso vestido de novia Sí, señor. y Sí, chanclas. señor. No, señor. Zapatico cerrado, muy elegante y muy hermoso. Y el vestido, Blanco, hermoso. hermoso. O sea que usted, ¿qué? Se preparó. Me ¿Cuánto preparé. tiempo duró preparando ese día? Uy, no, harto rato, pastor. Yo creo que como unos 6 meses. Por eso es que habla de boda. Es porque, o sea, nosotros tenemos que prestarle atención a estos pequeños detalles que nosotros a veces los leemos y los pasamos. Entonces, el matrimonio de un hombre y una mujer está establecido por Dios porque simboliza la unión de la iglesia y del Señor Jesucristo. ¿Sí? La unión. Así como una novia se prepara para el día del matrimonio, compra vestido, los prueba, lo manda a arreglar, le coloca, le quita los zapatos, los arregla. Bueno, es un tiempo de preparación para ese día. Se prepara tal vez unos 6 meses preparando, haciendo las tarjetas de invitación, planeando todo, que todo salga perfecto. Para una ceremonia por ahí de 3, 4 horas, ¿no? Y ya después se quita el vestido de novia y se pone otro vestido ya, y pasó tanta preparación para un momento. Y por eso es que acá dice, mire, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, ¿qué? Se ha preparado. Nosotros tenemos que prepararnos para ese tiempo. O sea, no podemos llegar así allá porque no nos van a dejar entrar, sino que la iglesia, la esposa se tiene que preparar. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Nosotros nos estamos, ¿qué? Preparando. Preparando. Nosotros nos estamos preparando. Ah, bueno, esto lo había entendido mal. Bueno, hay que quitarlo. Es igual cuando nos dicen, no, este vestido, este adornito no me gusta y quitémoslo y pongámoslo más arriba. Está preparando su vestido, está preparando. Igual pasa en la vida espiritual. A veces aprendemos enseñanzas de religiosidad, enseñanzas que no están conforme a la palabra. Y ese prepararse consiste en eso, de sacar, desechar lo que no sirve y coger lo bueno. Desechar el mal tesoro y coger el buen tesoro. Estamos en ese tiempo de preparación para estar en las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Es decir, que nosotros en este momento aquí somos bienaventurados, dichosos,
de que nos tuvieron en cuenta y somos llamados a las bodas del Cordero. Amén. Lo importante es que nos preparemos. Estará en el tribunal de Cristo para recibir su recompensa. Así como los que van para condenación van a aparecer ante el tribunal de Cristo, también Dios ahí está para mirar el libro de las obras y que su nombre no está escrito en el libro de la vida para ser lanzado al lago de fuego. Aquí también aparecerá ante el tribunal de Cristo para recibir su recompensa. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. No sé si hay alguna pregunta sobre este versículo. Pastor, una pregunta. Sí, Es decir, que si todos tenemos que ir a dar cuentas. así es. Y O sea, dice, no importa si es digamos, las personas que van a ser condenadas o los que vamos a ser, a estar con el Señor, de todas formas, todos vamos a ir a dar cuentas. así es. Por eso dice que está establecido que todos los hombres mueran una vez y después el juicio. O sea, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Solo que los que somos arrebatados, levantados en la iglesia, pues somos los primeros que vamos a aparecer ante Él, pero ninguno para condenación, sino para premio. Pero a mí siempre lo que me llamó la atención hace muchos años es que, y yo estaba esperando pues que alguien me preguntara eso, por eso hice un alto si hay una pregunta sobre estos versículos. Porque aquí aparece la palabra malo, ¿cierto? Y en el 1 Corintios 3:15, eso le iba a preguntar que si por favor me explica ese versículo porque no lo entiendo. Y a ese justo era que quería que me preguntaran porque fue un versículo que a mí me dio vueltas hace mucho tiempo. Y dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ¿ya? Ya para salvación, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces yo decía, pero bueno, si está ante el tribunal de Cristo fue salvo, ¿cómo es que va a haber algo malo allí? Pero este malo en específico en este versículo, ¿a qué se refiere? A la obra que hizo. ¿Por qué la hizo y cómo la hizo? Entonces, dice que la obra, por ejemplo, hablemos del caso mío. ¿Sí? Yo estoy aquí enseñándoles y hoy, el martes tenía que reunión con la hermana Marisol, pero dije, no, pasémosla porque realmente no me siento bien para hablar. Tenía la llorona encima por todo, porque la situación está difícil. Pero hoy dije, no, yo tengo que, o sea, y tengo el tiempo, estoy en la casa, no estaba en la clínica porque hoy está mi hijo allá. Entonces dije, no, te vamos a tener la clase, yo estoy aquí. ¿Por qué estoy aquí? Entonces se me va a juzgar esa obra. Entonces allá ante el Señor Jesús dice, bueno, usted tal día les estaba enseñando allá. ¿Por qué les enseñaba? Entonces aquí puede haber un sentimiento bueno o un sentimiento malo. ¿Sí? Entonces, hay muchas personas que enseñan por aparentar, que enseñan por competencia, dicen, por tener un nombre, por apariencia, pero sin embargo ellos son salvos, solo que la obra que hizo no le va a ser recompensada, sino que pues él creyó en Jesús y de verdad de corazón se arrepintió, nació de nuevo, solo que la obra que hizo no llevó fruto. Por la intención, pastor. La intención, sí señora, por la intención con que lo hacía. Entonces, eso dice en 1 Corintios 3:15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo.
¿sí? No es que se condenó, porque sí está salvo, porque todo lo que creyó y lo hizo y creyó en el Evangelio y se arrepintió. Solo que las obras que él hizo sufre pérdida porque no tenía un fundamento, que es el amor. Por eso es que todo lo que nosotros hagamos tiene que hacerlo por amor, con amor y por salvación de las personas. Y eso es lo que va a recibir recompensa. Entonces, en otro pasaje habla de oro, piedras preciosas, hojarasca. Entonces, hay muchas obras que la gente hace que son como hojarascas, le echan al fuego y se quemó, no pasó la prueba. El oro lo echan al fuego y entre más se quema, más se purifica. Pero está hablando de la intención con el cual hizo las cosas. Entonces dice que traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Estarán por siempre con el Señor. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Regresará con Jesús en la segunda venida. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, que habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Entonces, hablando del infierno, bueno, todavía me quedan 20 minutos. El infierno es un lugar de castigo para quienes. Vamos a ver qué dice en la Biblia. En primer lugar, para los ángeles caídos, para los espíritus. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. La muerte y el Hades. Entonces nosotros vemos que la muerte sí es un espíritu y la muerte va a ser echada al Hades. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El diablo y sus ángeles. Perdón, pastor. Sí. Uno generalmente ha escuchado decir que nadie se muere en la víspera, sino que todos ya se murieron en el momento que les corresponde. Yo realmente he pensado, digamos, en estos tiempos que no es así, que hay muchas personas que se van sin ser voluntad de Dios, pero no sé si estoy equivocada. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, yo lo que sí creo es lo que usted decía que al comienzo, citó un versículo, dice que Dios es el que sabe el tiempo, ¿no? De cuándo nos lleva cada uno. Y tiene un tiempo establecido para cada uno, pero algunos se van antes de que los llamen. Los que se suicidan. Dios no quiere que se suicide y le tiene muchas cosas mejores, pero la gente se suicida, por eso es que ningún suicida es salvo, porque se quitó la vida. ¿Sí? Entonces, dice un dicho que nadie se muere un día antes, el día de la víspera, sino el día que le corresponde, el día que Dios tiene. Y muchas personas uno ve que están en accidentes, hasta de aviones, se cae un avión, se mueren todos menos él, porque aún no te estaba en los planes de Dios. Esto es bien importante, que hay cosas que a veces uno no entiende, y en estos días supe de una persona que murió y creyente, y pues en su iglesia el pastor y toda la gente habían orado mucho por esa persona,
Y la pregunta es, ¿por qué se murió si se oró mucho por esa persona? Pero al cabo de un tiempito, se descubrió el por qué Dios se lo llevó, porque Él quería salvarlo. Si la dejaba, se condenaba, porque esa persona era casada, pero por circunstancias de la vida se separaron y estaba empezando a tener amistad con otra persona, aunque no tenían compromiso ni se habían casado, pero pintaba para eso, ¿no? Porque ya habían dado el primer paso de amistad, de empezar a compartir algunas cosas, de invitaciones. Entonces iba encaminado a condenación y Dios se la llevó, porque Dios quiere es que la persona sea salva, más que se quede acá. Y a veces hay cosas que uno no entiende. Que Dios se lleva a las personas es porque quiere que sea salva y muchas veces si los deja un tiempo se condenan, porque están propensos a caer. Y cuando es una persona que uno le ha compartido, pero definitivamente rechaza al Señor y se muere. O sea, ahí sin nada que hacer. Ahí sí, ahí sí no hay nada que hacer porque no recibió, no aceptó el sacrificio de Jesús para poderlo recibir. Porque Pero Dios entonces, habla de las dos cosas. Es necesario aceptar para poder recibir. pero entonces es que ya Dios le dio su oportunidad, ¿cierto? Porque pues Dios es muy justo y a todos nos ha dado la oportunidad. Sí, a todos nos da oportunidades, una, dos, tres, y la misericordia de Dios es tan grande que nos sigue dando oportunidades cada día. Cada día que nosotros nos despertamos es una oportunidad que Dios nos está dando. Pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, hermana. Bueno, cuando uno conoce personas que tienen, digamos, el problema que se estaba comentando ahorita, digamos que alguno de los dos es casado, pero consiguió otra pareja y, y bueno, viven simplemente así o se casan por lo civil. Eh, bueno, es que realmente conozco una pareja que la señora es una persona muy sensible a la palabra de Dios. Y yo le estuve hablando, inclusive le estuve enviando las enseñanzas, pero esa persona no ha entendido que está viviendo en, ella pues en fornicación y, y el varón pues, pues por adulterio, adulterio y fornicación. Entonces, si yo que conozco la verdad no le hablo abiertamente, yo estaría en problemas con el Señor. Bueno, uno es que hablarle abiertamente, sino en general, ¿no? Porque es que la palabra de Dios es aplicable para todas las personas, ¿sí? Por ejemplo, yo hablo esto y yo no sé quiénes me estarán oyendo que están en esa situación en este momento, porque no conozco a las personas. Pero yo lo que tengo que decir es lo que dice la Biblia. Entonces, si la persona quiere ser salva, pues tiene que corregirse. Y entonces tiene que haber un convencimiento, decir, bueno, entonces yo estoy convencido de que estoy en pecado, tengo que solucionar mi vida. Y mientras la persona tenga hálito o aliento de vida sobre la tierra, aún tiene oportunidad de salvación, de arreglar su vida, pero por eso es que estos temas que estamos viviendo se habla de convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Y el convencimiento lleva a las personas a tomar decisiones. Ahora, yo recuerdo en Chaparral, Pero teníamos un grupo en Chaparral y allí asistía una joven que eh, era casada, se había separado, estaba saliendo con otra persona, así, pero sin volverse a casar, bueno, estaba así. Y cuando ella asistió muy fiel a las clases, hasta que llegamos a estos puntos, ¿no?
de que la persona tiene que ser convencida de pecado, de justicia, de juicio y tomar decisiones, no volvió a las casas. Entonces, una hermana de allá se la encontró un día, ¿no? Y, fulana, la hemos extrañado porque no ha vuelto a la reunión. Y dijo, no, lo que pasa es que yo estoy asistiendo a otro grupo donde no tienen infierno. Donde no tiene el infierno, ay, pobrecita. Sí, imagínense que pues Como esto si nos causó tristeza y risa a la vez, porque ella veía es como que el infierno lo tenemos nosotros para castigar a los que no obren como nosotros enseñamos. Eso es un problema grandísimo. Y entonces le hablaron los testigos de Jehová y estaba hablando con yendo los testigos de Jehová porque allá dicen que no hay infierno. Ya en este grupo me quedo porque no hay infierno. Entonces una persona así difícilmente puede ser salva porque jamás se va a convencer del pecado en que está. Y prefiere cambiar de religión o de grupo o de iglesia donde le digan tranquilo que así está bien. Bueno, pero entonces en mi caso, digamos, digo en mi caso porque yo tendría que hablar entonces con esa persona y aclarar de lo que Decirle lo que dice la Biblia nada más. Y la Pues persona... sí, porque es el deber. Yo he conocido dos personas, dos mujeres, y una había dejado a su esposo, se estaba con otra persona, era una persona que yo estimaba mucho, de una pareja de creyentes, y yo le hablé claramente a ella, yo le dije pues que ella sabía cuánto la estimaba yo, pero que yo no podía callarme en decirle que ella estaba en adulterio y que ella estaba en pecado, que yo no era quien para juzgarla, pero que yo le quería decir la verdad y que ella misma que conocía de la Biblia ya podría darse cuenta que lo que yo le estaba diciendo no era mentiras y entonces pues realmente, aunque sé dónde está y todo, pues yo decidí apartarme porque no quiero, ya, o sea, ya le dije, yo ya le dije que yo la estimaba a ella, pues el señor con el que está no es una, digamos, que me caiga mal ni nada, se lo dije así, pero pues que definitivamente la realidad es que ella estaba en adulterio y que ella sabía que estaba en condenación. Y la otra persona, eh, o sea, es que es supremamente triste, como decía el pastor, cuando la gente tiene conocimiento de algo de la palabra, es mucho más duro, es mucho más difícil porque se escudan en muchos versículos y en muchas cosas. Es que Dios nos llamó a paz, sí, Dios nos llamó a paz, pero en ningún momento dijo que si yo me separo de mi esposo, yo tengo derecho a estar con otra persona, pero ¿cómo así? Pero es que esta segunda persona se justifica en X pastor, que no quiero decir el nombre, muy conocido, pero ¿cómo así si él se volvió a casar? Si él se separó de su verdadera esposa y él tiene un segundo matrimonio, además él casa también a las personas así. Entonces yo le contesté, el hecho de que él lo haga no quiere decir que eso esté aprobado por el Señor. Y pues no lo estoy juzgando a él, él es el que tendrá que ir a rendirle cuentas a Dios. Y en este caso, esta persona fue ella la que dejó de hablarme a mí porque yo le estaba hablando de esa forma, pero pues yo delante del Señor, yo cumplí con hablarle. Así es, pues uno está llamado es a enseñar la palabra con amor, enseñar lo que dijo el Señor Jesús y, y el Espíritu Santo es el que convence a las personas si la persona realmente quiere agradar a Dios. Hay muchísimos casos que hemos conocido de personas que, ya maduros de 60, 70 años que han llevado una vida de 40 años en un segundo matrimonio y conocieron el Evangelio y decían, mire, pero ¿qué hacemos nosotros? Bueno, pídale a Dios si usted quiere ser salvo y el Espíritu Santo les va a decir que haga. Después esa persona dio testimonio y dijo, mire, nosotros con mi esposa decidimos por amor a mis hijos y a mis nietos, pues vamos a estar al lado de ellos, pero nos vamos a separar y vamos a ser amigos en la misma casa y vamos a compartir y nos vamos a ayudar espiritualmente y vamos a vivir como hermanos, ya no como matrimonio ni como pareja. Y de hecho lo están haciendo así. ¿Sí?
Entonces separaron cuerpos cada uno en su habitación, pero fue decisión de ellos porque hubo un convencimiento que ellos necesitaban, era escapar de la condenación. Al igual en todas las áreas, la persona puede tomar decisiones siempre y cuando esté convencida. Bueno, se nos está acabando el tiempo hoy, 9:45. Entonces en el infierno ya vamos, dice que el diablo y sus ángeles. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. A Mateo 25 no lo hayamos leído. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Así que hay que escapar de estar en la izquierda. La bestia y el falso profeta estarán allí. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales por las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los que adoraron a la bestia. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Los pecadores no arrepentidos. Pero los cobardes, incrédulos, abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El cuerpo y el alma. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed pues bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ya que al infierno va alma y cuerpo. Los que le añaden o le quitan al libro de esta profecía. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Los que no reciben el evangelio, que era la pregunta que hacía la hermana. Mas a cualquiera ciudad o aldea donde entréis, informados quién en ella sea digno, y pasad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludarla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Entonces las personas que no reciben el evangelio, pues también van a ir a ese lugar. El que no se halló escrito en el libro de la vida. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cómo es descrito el infierno? ¿Cómo lo describe la Biblia? El infierno es descrito como un lugar de castigo del fuego eterno. Donde el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga. Sí, dice que como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellas, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, entonces vemos que lo que había en esas ciudades era el homosexualismo, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, el infierno, el primer nombre que encontramos es de fuego eterno. Pena de eterna perdición. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Condenación. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno?
Visiones eternas de oscuridad. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los han guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Tinieblas de afuera. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tormentos. Y en edades alzó sus ojos estando en tormentos. Castigo eterno. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El fuego eterno. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. El lago de fuego. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Condenación perpetua. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Lago de fuego y azufre y viento abrasador. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. La vez pasada que estaba en tierra caliente y el calor era bastante fuerte y colocamos un ventilador. Nos rodeamos ahí el ventilador. Ah, qué bueno este ventilador. Y por un momento pasó por mi mente este versículo, ¿no? En el infierno, candela, el fuego, el azufre, el calor violento, y luego una corriente de aire que en vez de ser aire frío es aire caliente, viento abrasador para mayor tormento. Decía, ¿cómo? Y eso debe ser impresionante, ¿no? Buscar una corriente de aire y que sea aire caliente hirviendo. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, hemos terminado este capítulo.